Hola a todos, estamos en Small Basic y hoy vamos a aprender a cómo crear el juego del adivino. Este juego consiste en que la máquina piensa un número y el usuario debe intentar adivinarlo con una serie de intentos. Para empezar, debemos crear el número aleatorio, lo llamaremos n, y será igual a la función math, que es para los números, seguido de la función getRandomNumber, que es para crear un número, y entre paréntesis escribiremos 10, que significa que el número aleatorio estará entre el 1 y el 10. A continuación, debemos indicar al usuario qué debe hacer. Pondremos TextWindow, que es para mostrar cosas en pantalla, seguido de WriteLine, que es para escribir. A continuación, le escribiremos al usuario introduzca el número para que sepa lo que tiene que hacer. Después de este texto pondremos num1 igual textwindow.readNumber. ¿Qué significa esto? Significa que la máquina va a leer el número que escribe el usuario. A continuación crearemos la variable intentos, que son los intentos que tendrá el usuario, por ejemplo, 5. Ahora crearemos el bucle while, que es para cuando el usuario falle. Nosotros diremos que mientras que num1, que es el número que ha creado el usuario, sea distinto a n, que es el número de la máquina, ¿qué pasará? Pues obviamente que a intentos le restaremos 1, porque habrá perdido un intento. Y lo siguiente que debemos hacer es comunicarle al usuario que se ha equivocado y le diremos, te quedan, cerramos comillas, más intentos, porque es la variable que va cambiando, más cerramos comillas y ponemos la palabra intentos. Y lo siguiente que vamos a hacer es volver a escribir num1 igual textwindow.readNumber, porque necesitamos que la máquina vuelva a leer el número porque el usuario debe volver a intentarlo. Ahora crearemos un if, que significa sí en español. Y diremos, si los intentos son 0, entonces, then, ¿qué pasará? Pues que el usuario habrá perdido, así que le diremos textwindow.writeLine, has perdido. Lo que podemos hacer es que se apague el programa cuando haya perdido. Pero claro, si nosotros apagamos el programa, él no podrá leer la frase has perdido. Así que pondremos encima de programend, pondremos program.delay y entre paréntesis 1000, que significará que lo que haya debajo de program delay ocurrirá un segundo después, es decir, 1000 milésimas. Así que pasará un segundo y se apagará el programa. Y en if acabamos el if. Lo siguiente que debemos hacer es otro if para cuando el jugador gane. Así que diremos if num1 coincide con n, es decir, el número de la máquina, then, entonces, le diremos que ha ganado. Así que textwindow.writeLine, has ganado. Y ahora, por último, end if, para acabar el if, y end while, que aún lo tenemos desde arriba, para acabar el bucle. Vamos a probar el juego. Aquí nos dice que introduzcamos el número hemos fallado, el 3 tampoco es, el 8 tampoco es, el 7 tampoco es y el 2 tampoco es. Y por último el 9, has perdido, no hemos acertado, se cierra el programa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ganamos. Bueno, esto ha sido todo. En la descripción os dejaré enlaces para descargar Small Basic. También os dejaré el código de este juego por si queréis copiarlo y pegarlo en Small Basic y jugarlo. Y también os dejo este otro programa que he hecho yo, que es el mismo juego pero con más cosas y más divertido. Mirad cómo funciona. Bueno, hasta otra. Espero que os haya servido mucho el vídeo. Adiós.